la región retroocular, ¿ya? Que va a caracterizarse pues, por una inflamación de tipo inmunológica de las partes blancas, principalmente músculos extraoculares y grasa orbital. Los músculos extraoculares, digamos que son el órgano blanco de esta enfermedad, porque son los que están más tomados y van a tener alguna expresión en cuanto a lo que es la inflamación de estos músculos. Cuando un músculo está inflamado, no va a cumplir la misma función y esto va a originar, ¿qué cosa? A que haya restricción de movimientos. Entonces, habíamos dicho de que cuando un ojo no se mueve en forma igual, ¿no? Por los músculos extraoculares, cuando se altera el paralelismo en movimiento, aparece visión doble, ¿ya? Entonces, en la orbitopatía de Graves también va a haber restricción de movimientos que condiciona visión doble, pero como hay un proceso inflamatorio detrás de lo que viene a ser el globo ocular, esta reacción inflamatoria, al retener líquidos, etc., empuja al ojo. Y ahí se presenta la proptosis, que es un signo importante de lo que viene a ser la reacción o la orbitopatía de Graves, ¿ya? Cuando se presenta una orbitopatía de Graves, que se presenta más en mujeres, pero más grave en los varones, ¿no? La forma de expresión va a ser siempre asociada a lo que es una enfermedad de Graves, ¿ya? Más del 90% de los pacientes tienen esta expresión de enfermedad de Graves de fondo. ¿Puede presentarse en eutiroideos? Sí. ¿Puede presentarse en hipotiroideos? También. Pero en hipotiroideos, generalmente que han sido eutiroideas y que lo mandaron al hipotiroidismo, ¿ya? O en eutiroideos que en el año siguiente, antes del año, presentan la enfermedad de Graves. O sea, al final es la enfermedad de Graves que genera lo que es la orbitopatía tiroidea. Y la manifestación más frecuente de toda la orbitopatía tiroidea viene a ser la retracción palpebral, que está casi en 93% de los casos. Esa es la forma de expresión más frecuente. Menos frecuentemente, pero que sí es la expresión clásica, viene a ser la orbitopatía en sí, producto de esta reacción inflamatoria que está ocurriendo a nivel retroocular. Entonces, todas las manifestaciones que van a ocurrir en el ojo son propios pues, de un proceso inflamatorio agudo que está ocurriendo detrás de del globo ocular. Si hay edema de los músculos extraoculares, si hay edema de grasa orbitaria, etc., todo esto va a tener una expresión hacia la parte delantera también. En la parte posterior, ¿qué habrá? Reacción inflamatoria que empuja al ojo y genera proptosis. ¿Qué habrá? Restricción del movimiento porque los músculos extraoculares van a estar lesionados por esta patología, ¿ya? Que producirá restricción de movimientos, diplopia, etc. Pero en la parte más externa del ojo, ¿qué va a haber? Enrojecimiento ocular, habrá pues edema de párpados y toda una reacción inflamatoria que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, en lo que se tiene la expresión de la orbitopatía tiroidea aguda de la parte inflamatoria, va a traducirse pues por lo que estamos diciendo. Retracción, puede haber retracción palpebral, puede haber lo que es restricción de movimientos, diplopia, lo que es proptosis, etc. Como efecto de la proptosis, un ojo que está salido va a haber pues mayor exposición porque el párpado no va a producir una buena lubricación y hay lesiones que van a ocurrir en la córnea, se producen diferentes grados de queratitis, ¿no? Ahora bien, cuando tenemos a un paciente con una orbitopatía tiroidea, la forma más frecuente de presentación es la retracción palpebral.
La segunda forma de presentación más frecuente viene a ser la reacción inflamatoria aguda, que acabamos de comentar, y la otra forma de presentación, que es la menos frecuente, es la neuropatía óptica compresiva. Los músculos extraoculares que están inflamados van a comprimir el nervio óptico en el ápex de la órbita y pueden producir pues una lesión del nervio óptico, y esta lesión del nervio óptico tiene su expresión. ¿Cómo se va a expresar? Por lesión del nervio óptico, que se traduce por disminución de la agudeza visual. Va a haber lo que se llama una desaferentación pupilar aferente relativa, o sea, va a haber una midriasis pupilar que cuando alumbras con una linterna no va a haber la miosis respectiva, y también va a haber lo que es una desaturación de colores, o sea, existe una discromatopsia adquirida. Si nosotros sospechamos la presencia de una neuropatía óptica, busquemos esto: una disminución de la visión, discromatopsia adquirida y desaferentación pupilar aferente. ¿Ya? Entonces, esta forma es la más grave de presentación, y el tratamiento va a estar orientado a producir la descompresión óptica. ¿Con qué? Con una descompresión orbital. Entonces, cuando en una reacción inflamatoria tenemos pues resultados de este proceso inflamatorio que está causando restricción de movimientos por infiltración de los músculos extraoculares, entonces esto va a ser la fase aguda, que suele durar entre año y 6 meses hasta los 2-3 años, ¿ya? Para dar lugar a una fase no activa, a una fase ya crónica, donde ya no habrá una expresión de reacción inflamatoria tan intensa, pero sí ya va a haber secuelas de todo este proceso inflamatorio, sobre todo a nivel de los músculos extraoculares, donde va a existir una fibrosis de músculos extraoculares, de tal forma que esto va a dar igual restricción de movimientos oculares, visión doble, etc., pero que ya va a ser necesario de pronto corregir. ¿Y cómo se va a corregir? Con una cirugía de estos músculos extraoculares, de tal forma que ya no exista la desviación que probablemente tenga el paciente. ¿Ya? Eso es una de las complicaciones. Aparte, puede haber el ojo seco, puede haber lesiones corneales por el tiempo de exposición que ha habido de la córnea, etc. ¿Ya? Entonces, el manejo de un paciente en el estado agudo de la enfermedad generalmente es con glucocorticoides por vía endovenosa, ¿ya? Por vía oral no da muy buenos resultados, y esta es la mejor forma de enfrentar estos procesos inflamatorios. La forma más frecuente de expresión, que es la retracción palpebral, que no es otra cosa que una mayor exposición de esclera, ¿no? Así te das cuenta que el paciente tiene una retracción palpebral porque ves más esclera en el paciente. Entonces, generalmente esto remite sin necesidad de tratamiento. En algunos pacientes será necesario operar, ¿ya? Entonces, en el tratamiento siempre va a haber una lubricación de superficie, que es importante. ¿Por qué? Porque al haber proptosis va a haber una disminución de lo que es pues una situación de humectación de la superficie corneal, porque también las lágrimas pueden estar en menor cantidad, porque puede haber infiltrado de lo que es la glándula lagrimal, etc. Entonces, a futuro, ¿qué puede haber? Puede haber restricciones de movimientos oculares y a una desviación ocular que es necesario corregir quirúrgicamente, ver si de pronto ya hay un ojo seco como secuela, porque había una reacción inflamatoria de toda la superficie, ver si la retracción palpebral persiste, a la que podría hacerse una operación, ¿ya? Entonces, todo esto ocurre en lo que es pues una orbitopatía tiroidea, con 3 formas de presentación. O bien hay una retracción palpebral, que puede ser la única forma de presentación,
o que haya una reacción inflamatoria que va a depender la sintomatología, etcétera, del grado de inflamación que tiene el paciente. Puede haber una reacción inflamatoria leve, donde no va a haber mayor expresión de la enfermedad, pero a medida que hay más reacción inflamatoria, hay también mayor proptosis, con todas las condiciones que esto puede ocasionar en el paciente. Listo, chicos, ahí está todo lo que deben de saber de odontopatía tiroidea. Lo demás ya es, refuerzan con lo que están viendo. ¿Qué músculos extraoculares están afectados? Eso más por el examen más adelante, ¿no? Ahí está, hay una regla mnemotécnica que está ahí. Allá es lo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Músculo tal, 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 en orden de frecuencia. ¿Listo? Bien, ahora hagamos oftalmología pediátrica, que también es un resumen de algunas cositas que ya hemos estado viendo, ¿ya? Pero comencemos. Entonces, cuando hablamos de la visión, hablamos pues del principal órgano que va a constituir el órgano de interrelación con todo lo que nos toca vivir en el mundo. La visión viene a ser uno de los sentidos de relación social, de aprendizaje, de comunicación, etc. La falta de ella va a crear pues una seria minusvalía. Entonces, cuando estamos en una población pediátrica, es importante reconocer alteraciones en la visión. ¿Por qué? Porque permite que de pronto uno pueda referir al paciente desde una edad temprana para su rehabilitación. Entonces, el sistema visual de todo niño es totalmente inmaduro. Ya habíamos adelantado que el sistema visual del niño es algo que va a ir ganándose en forma progresiva hasta los 6 o 7 años, donde se logra la visión del adulto. Por lo tanto, durante este tiempo, hasta los 6-7 años, se requiere pues de estímulos adecuados que estimulen la retina para lograr este desarrollo visual normal. De tal forma que la visión es algo que nosotros vamos desarrollando en forma progresiva, en forma paulatina, y que hasta lograr la maduración de este sistema visual debemos de evitar todas las situaciones que puedan hacer de que este desarrollo no se produzca de manera normal. Entonces, pues la visión es algo que se va aprendiendo en los primeros años de la vida. Nosotros no nacemos con una visión normal, es algo que aprendemos. Entonces, la agudeza visual en un recién nacido es bastante pobre. De repente 20% de visión, etc. ¿Y por qué es esta pobreza de visión? Porque tenemos una inmadurez en los centros visuales del cerebro. Nosotros vemos a través del cerebro. Todo lo que es el globo ocular constituye solamente un medio de recepción de estímulos que deben ser transmitidos al cerebro, ¿ya? Entonces, en la medida que estos centros visuales a nivel cerebral logren la maduración completa a través de estímulos adecuados, se asegura de que una persona tenga un buen desarrollo visual, ¿ya? Que se va a lograr a los 6 años en promedio un 100% de la agudeza visual. ¿Y qué es lo que va a requerir la persona para lograr una visión normal? Una buena imagen en la retina. Si nosotros no tenemos una buena imagen retinal, la imagen mala que llega a la retina no es procesada en forma adecuada, no llega o no estimula en forma adecuada al cerebro y no se desarrolla la visión y se genera lo que se llama ambliopía. Porque si no tenemos una imagen en la retina clara, el cerebro comienza a ignorar la información
del ojo que no está emitiendo una buena calidad de imagen. Y ese ojo no se desarrolla. Muy bien. Entonces, pues, cuando hablamos de lo que es este buen desarrollo del ojo, tenemos que ver todas las condiciones que de pronto pueden hacer de que la persona no logre la agudeza visual normal. Entonces, hay que hacer exámenes desde el recién nacido. Un examen que debe iniciar en el recién nacido con la valoración de antecedentes familiares y personales, principalmente relacionados con lo que es la prematuridad. Porque cuando hay prematuridad puede haber retinopatía de la prematuridad que va a condicionar lo que viene a ser una serie de alteraciones a futuro desde el punto de vista ocular. ¿Ya? Entonces, para lo que es la retinopatía del prematuro, algo que deben de tener en cuenta que el factor más importante para la producción de retinopatía de la prematuridad constituye el kilo de peso al que nace. ¿Con cuántos gramos está naciendo el paciente? Personas con menos de 1 kilogramo de peso tienen mucha más probabilidad de desarrollar retinopatía del prematuro que alguien que nace con 1500, 1800, 2000 gramos. ¿Ya? Debajo de 1 kilogramo de 1000 gramos es muy importante. La inspección de los ojos, ver pues el tamaño ocular, si hay asimetrías del globo ocular, como puede ser una córnea más grande, más pequeña, etc. ¿Cómo está el reflejo pupilar? El reflejo pupilar es muy importante porque ya nos va a advertir si de pronto hay algo dentro del ojo que está haciendo que aparezca una leucocoria, etc. ¿Ya? Hay el reflejo pupilar, es importante también, ¿no? Ahora, ¿qué reflejos indican que el ojo está funcionando? Sobre todo lo que es el reflejo fotomotor. Si nosotros evaluamos si hay un reflejo fotomotor que implica que el paciente cuando se alumbra con una luz se produce una miosis, ese paciente probablemente tiene una visión adecuada. ¿Ya? En este sentido también nos ayuda el cierre palpebral a la luz como un reflejo o un reflejo de funcionamiento de la visión. Entonces, ya en niños más grandecitos, en lactantes, comenzar también con anamnesis, la inspección de los ojos, tener en cuenta la presencia o no de epífora, ese lagrimeo, esa secreción que pueda tener, porque esto nos va orientando de pronto a la posibilidad que el niño tenga una obstrucción congénita de vías lagrimales, la presencia de un glaucoma congénito, etc. Reflejo pupilar, siempre hay que hacerlo. La exploración de seguimiento con la mirada, la funcionalidad, ya saben, el reflejo fotomotor, el cierre palpebral de la luz, etc. Comenzar a ver la motilidad ocular. La motilidad ocular, hay restricción de movimientos, el paciente tiene estrabismo o de repente el paciente tiene nistagmus. La presencia de nistagmus es una característica de que el paciente probablemente va a tener una mala visión. Ya la prueba de Hirschberg, el cover test, para determinar si hay o no desviación ocular, si hay o no estrabismo, que, como ya hemos adelantado, el estrabismo es causa importante de lo que viene a ser la ambliopía y la pérdida de la visión de profundidad. ¿Ya? El cover test, que puede hacer ojo por ojo o en forma alternada, para buscar si el paciente presenta o no lo que es desviación ocular, o también nos sirve para ver qué tanto está viendo el paciente. Porque cuando hacemos un cover test y de pronto cerramos o tapamos el ojo bueno, el niño reacciona porque con el ojo que ve mal, en ese momento está viendo mal y reacciona. Trata de quitar la mano que estamos oprimiendo el ojo, etc. ¿Ya?
En los niños mayores, entonces, también hacemos la anamnesis, inspección ocular, el cover test y Hirschfeld para ver si hay desviación ocular, y siempre es bueno cuantificar qué tanto está viendo el paciente. Niños con 4 años y medio ya van a colaborar con lo que es la agudeza visual, que nosotros podemos cuantificarlo a través de la agudeza visual. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo más o menos evaluábamos la agudeza visual de un niño de año y medio, de 2 años? Eso lo dijimos en nuestra vista. A través de lo que era la mirada preferencial. ¿Ya? Cuando un ojo desvía y desvía constantemente, como ocurre en una esotropia no acomodativa, el ojo que desvía constantemente generalmente ambliopiza. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Porque todos los estrabismos son operables, ¿verdad? ¿Qué hacemos en un paciente que tiene ambliopía? Tenemos que primero corregir la ambliopía. Y en un niño de año y medio, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente tiene o no ambliopía? A través de lo que es la alternancia de visión. Si nosotros tapamos un ojo, ¿no?, y después desocluimos y vemos que fija con un ojo y el otro ojo para permanentemente desviado, el ojo que para permanentemente desviado, decimos que tiene una mala visión. Pero si de pronto fija con un ojo y fija con el otro ojo en forma indistinta, decimos que el paciente tiene una buena visión en ambos ojos, que no hay ambliopía, que está viendo bien, y ese paciente podemos operar. ¿Ya? Eso lo dijimos y lo volvemos a decir. Ya. Entonces, de los 4 años y medio, podemos ya determinar cuánto ve el paciente. Entonces, resumiendo, ¿qué hacemos en una población pediátrica? El reflejo pupilar, el test de Hirschfeld, cover test, para descartar la presencia o no de estrabismo. La puede tapar el ojo alternativamente, el cover test en niños menores, para más o menos darnos cuenta que tanto está bien, y ya los optotipos para cuantificar la agudeza visual. Entonces, ¿cuándo debemos llevar al niño al oftalmólogo? Cuando cierra los párpados para mirar. ¿En qué patología vimos esto? En lo que eran miopías, que entrecierran el ojo y con eso pues se logra una mejor visión. Simulan un agujero estenopédico. Un niño que esté constantemente cerrando los ojos, con seguridad que tiene un vicio de respiración. Si hay desviación ocular, hay que llevarlo. ¿Por qué razón? ¿Por qué alguien que tiene desviación ocular debemos llevarlo al oftalmólogo? Porque no termina de desarrollar. Ya, uno. Eso es porque ya generaría ambliopía, pero hay otra razón. Claro, cuando nosotros tenemos a un paciente con estrabismo, el darle la oportunidad después de una cirugía de que quede bien la cirugía, o sea, la intención es darle una visión de profundidad. Y esto se logra cuanto más temprano se opere. ¿Ya? Nunca cometan el error de posponer este tratamiento temprano por un tratamiento que puede hacerse a los 6-7 años, donde seguramente ya vamos a poder dar solo una cuestión estética. Si se frota continuamente los ojos, puede ser que haya un proceso inflamatorio, algo que está haciendo que el niño tenga molestias, o que de repente hay una exotropia y se frota los ojos para evitar ver doble. Dolores de cabeza.
pero después de forzar la vista, ¿ya? El dolor de cabeza que se presenta en pacientes que requieren lentes siempre va a ser un dolor de cabeza que sobreviene después de que el paciente está haciendo esfuerzo visual. Si, por ejemplo, ella necesitara lentes y está en la clase, va a tener problemas en términos de la clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace un esfuerzo por tratar de mejorar la visión. Los niños frecuentes, presencia de leucocoria, esa imagen blanquecina en la pupila, eso tiene que ir al oftalmólogo. Tos palpebral único bilateral y presencia de nistagmus. A esto, que hay que sumarle, que llevar al niño al oftalmólogo, aunque sea a su primera consulta, a los 4 años y medio. ¿Ya? Recuerden eso, 4 años y medio. ¿Para qué? Para nosotros poder examinar a ese